Buenas tardes a todos. Estamos en el programa número 25 de Radio CCLab. Gracias por continuar sintonizando esta frecuencia, que no es ni tan frecuencia, ¿verdad? Porque no estamos en ninguna frecuencia modulada ni amplitud modulada, pero bueno. Pero sí es frecuente, es cada jueves. Ok, eso le da cierta frecuencia. Perfecto. Despierta. Es correcto, muy bien. Pues bienvenidos a todos. El tema es bastante interesante, de hecho lo lanzamos desde el lunes y desde ahí se generó una polémica. Esperemos que ahora que ya está nuestro ponente aquí, nuestro invitado, sigan participando, sigan haciendo polémica porque es bastante interesante el tema. Por lo tanto, pues les invitamos a que manden sus comentarios a nuestras redes sociales, que bueno, pues yo creo que enriquecerán mucho el programa. Bueno, pues bienvenidos, mi nombre es Eric Mendoza, mi compañero Oscar Salcedo. Oscar, buenas tardes, bienvenido. ¿Cómo estamos? Buenas tardes. Rubén, que anda tras bambalinas, y Lupita, que bueno, pues también se está integrando con nosotros, ya es su segundo programa, ya en breve la conocerán. Y nuestras vías de contacto en la página de CCLab, www.cc-mediolab.com.mx. Desde ahí pueden sintonizar la radio, es la vía por la que menos interferencias tenemos o por la que menos problemas incluso tenemos de sintonizar la música, ¿no? Por los derechos de autor. Sí, de pero fuera, en vivo, ya grabadito, acuérdense. No, sí, grabado ya no es posible por cuestión de tener derechos de autor, canciones y todos los demás eventos que tenemos. Por WhatsApp, 5560 67 51 48. Nuestro grupo ya está saturando. Yo espero que ya en breve podamos ir viendo, cómo es que vamos a ir trabajando con ese grupo, porque ahí es donde les enviamos materiales y demás para revisión. En Facebook, CCLab, espacio CCLab, así es como nos van a encontrar. Hace un momento estábamos navegando por Facebook y si nada más le pones CCLab, te aparece otra página, entonces que tengan precaución, debe ser doble CCLab, con espacio. Y también les invitamos a que se suscriban a nuestro canal de YouTube, CCLab Radio, todo junto. Ahí, bueno, estamos subiendo todos los videos de todas las sesiones que tenemos. CCLab Radio, todo junto, todo sin junto. El todo junto. Sin el todo junto, exacto. Para entender. Entonces, bueno, CCLab Radio, ahí pueden suscribirse y están todos los videos. Ahí están programas gratuitos, ahí están las sesiones de radio. Programa? Yo los estaba buscando y creo que sí hay uno que falta. Al inicio no pudimos hacer la grabación de todas. El primero creo que no está. Se editaban, entonces ahorita ya quedan grabados en Facebook, pero antes hacíamos toda una labor aquí. Así es, pero bueno, ahí está todo y bueno, pues esperemos que nos sigan y que manden todas sus preguntas, comentarios, constructivos de preferencia. Si hay destructivos, bueno, pues también veremos qué hacemos con ellos. El tema de hoy tendrá que ver con los médicos, entonces pues es bastante interesante la forma en la que el químico se relaciona con el médico, de ahí que quisimos tocar el tema. Ya en redes sociales nos hacían ver que es un tema muy interesante y muy importante para fines de cumplimiento de los objetivos del laboratorio. Ojalá hayan corrido la voz los químicos para que los médicos estuvieran... Ojalá. Si hay médicos, que nos contacten. No es que le vayamos a echar tierra, la verdad es que no, al contrario. Pero sí más bien buscar sus opiniones. Ahorita, bueno, vamos a tener la opinión de nuestro invitado, pero en esencia el médico debería participar. ¿Hay que invitar a un médico aquí? Sí, estaría muy bien. Habría que ver. La contra de lo que piensa el químico. Sí, ¿cuál es su me refiero a la contraparte, no a la contraria, sino a la contraparte. ¿Cuál es su punto de vista exactamente? Ciertamente. Bueno, pues entonces, la importancia de la inducción de médicos residentes al proceso de laboratorio. Ese es el tema. Y bueno, pues tenemos un invitado. ¿A quién tenemos, Oscarín? Al químico Jesús Eduardo Dulis Delgado, egresado de la Facultad de Estudios Superiores de Zaragoza en la UNAM. Bueno, no de Zaragoza, de aquí de la Ciudad de México, pero bueno, está por la calle Zaragoza. Tiene la especialidad de buenas prácticas de laboratorio, tiene especialidad en control estadístico, control de la calidad. De hecho, participa con la empresa como ponente especialista en un diplomado en Tuxtla Gutiérrez, que está por terminar ahora. Se alargó un módulo más, va a terminar en septiembre, y no se alargó por otra razón más que porque la información es bastante interesante y los mismos que están queriendo que termine bien para cerrar bien el programa, ¿no? Allá estaremos para hacer el cierre. Espero que no se nos compliquen las fechas, ¿no? Está como asesor y bueno, también trabaja en el banco de sangre del Hospital Infantil de México, del doctor Federico Gómez. Está como analista técnico, está como técnico ahí en la plaza, pero finalmente... Exactamente. Y bueno, pues es todo un experto en todos los temas de la calidad, ¿no? De hecho, estuvo también en otra empresa ahí, Quality Consulting, como asesor especialista.
y casi saliendo de la universidad te fuiste a esta área, ¿no? Pues sí, tuve ese primer contacto. Bueno, primero antes que nada, agradecerles la invitación. Me ha gustado mucho esa participación que han tenido otras personas y temas muy interesantes. Yo creo que muchos también se vinculan con este tema, ¿no? Y bueno, pues sí tuve oportunidad desde que salí de la carrera de involucrarme en el proceso en el laboratorio, específicamente en banco de sangre. Ahí pues realicé mi tesis, servicio social, y pues ahora actualmente laboro como personal operativo en el banco de sangre. Y por lo mismo tienes contacto con médicos. Sí. Es decir, el tema no lo estamos tocando en este momento con un médico, sino más bien con un químico, pero con toda la intención de visualizar tu punto de vista hacia cómo es que el médico interactúa con lo que tú haces, que en este caso es banco de sangre. Ojalá que los que nos están escuchando nos hagan saber su participación en cuanto al laboratorio, en cuanto a otros procesos. Pero bueno, se origina ahí, ¿no? Porque al final tú conoces a muchos médicos y tienes ya experiencia en ese sentido. Sí, incluso, bueno, pues el tema se me hizo bastante importante, tiene mucha trascendencia. Seguramente personal del laboratorio y del banco de sangre van a coincidir en que yo creo que esa parte es un común, ¿no? Mantener esa comunicación con los médicos y hacerles saber de la importancia de todo lo que nosotros les pedimos, como pues que llenen bien las solicitudes, que nos hagan una buena fase preanalítica, que tomen una buena muestra, que rotulen bien las muestras, etcétera, ¿no? Yo creo que ambos procesos, laboratorio clínico y banco de sangre, tienen esa parte en común, ¿no? Por eso de ahí para mí ha sido muy muy importante, muy trascendente dentro del proceso del laboratorio, pues tocar este tema y más que una crítica, ya lo comentaba yo con todo este debate que se generó al inicio cuando se lanzó el tema, ya lo comentaba, más que una crítica, pues es buscar una retroalimentación, ¿no? Yo sé que dentro del grupo de WhatsApp hay médicos que nos escuchan y bueno, pues también sería importante ver cómo ellos están percibiendo esta parte, ¿no? Incluso médicos que pues ya obviamente a lo mejor tienen a su cargo a residentes que se han enfrentado a toda esta situación, pues que nos compartan incluso, ¿no? Ver qué les ha sido viable, ¿no? Qué retroalimentación han recibido por parte del laboratorio, del banco de sangre, para poder transmitir toda esta información. Pero aparte, el tema está enfocado al residente, al que está haciendo la especialidad, sí, o sea, no es al médico de base que está ahí siempre, sino a los que están rotando, que es donde se causa mucha polémica a la hora y no sé, a ver, a lo mejor los va a incluir a los otros, porque yo no sé si el médico que ya está de base realmente está comprometido y siempre hace las cosas como el laboratorio lo necesita. Habría que verlo. Yo creo que eso llegaría a la participación de ellos en la formación. Porque si no, entonces el médico residente, ¿dónde queda? Si finalmente el médico responsable, que es el de base, no le capacita, no le dice, o etcétera. O sea, ¿por qué tenemos este detalle de con el médico residente? Pues porque alguien a lo mejor no le capacita, no lo induce o no le genera. Yo creo que sí lo inducen, pero en la especialidad en la que van. No estamos hablando del laboratorio. Sí, por eso. Sí, acá no creo que toquen mucho el tema. A eso me refiero, entonces por eso te hace hueco. Sí. ¿No? ¿Por qué a médicos residentes? Bueno, porque en nuestro caso, y yo creo que el laboratorio clínico también son con los que nosotros tenemos ese contacto, ¿no? Ya, bueno, pues obviamente por la implicación que tienen en cuestión de responsabilidades, pues ya el adscrito o los R's de mayor grado pues ya no llegan tan frecuentemente al laboratorio a dejar una solicitud o una muestra, ¿no? Sin embargo, pues sí son los residentes, los R1, R2, R3, ya y empieza como que a verse limitada esa comunicación, pero bueno, sí son ellos con los que tenemos ese contacto, esa comunicación. ¿Y por qué? Bueno, pues porque son médicos que están en formación. Y son de las primeras etapas de formación. O sea, de alguna manera son como los primeros pasos que dan ya para como especializarse en algo, ¿no? Sin embargo, fíjate qué interesante lo que acabas de mencionar. Es el mundo del médico y a lo mejor no somos los apropiados para mencionarlo, ni para criticarlo, ni para retroalimentar. Sin embargo, desde el punto de vista del laboratorio, muchos médicos sí tienen un ego muy elevado, al grado en que, como tú lo dijiste ahorita, el R1, el R2, tal vez el R3 va al laboratorio, pero de los otros Rs en adelante tal vez ya no, por
tal vez tenga su especialidad y estén más atendiendo al paciente, pero parecería hasta como mal visto. O sea, ¿cómo ir? No sé. Yo de repente percibo que hay mucho ego ahí, mucha... No lo tomará incluso hasta como novatadas, te toca. A lo mejor, no lo sé. O sea, habría que ver, si los médicos nos están escuchando, que entren en contacto para ver si nuestro punto de vista es cierto, porque parecería esa parte de niveles, de jerarquías, ¿no? Fíjense que, bueno, en mi experiencia, y vuelvo a lo mismo, ¿no? No pretendo que esto sea ninguna crítica a los médicos, porque si se tratara de una crítica, incluso yo podría involucrar a colegas químicos, técnicos dentro del proceso de laboratorio, ¿no? Porque no solamente es la otra parte, la parte de los médicos, sino nosotros también dentro del proceso, pues qué estamos dejando de hacer o qué estamos haciendo mal, ¿no? Y hablo por cuestiones muy específicas de algunos compañeros, donde el trato es muy áspero con el médico, ¿no? Entonces, eso ya de entrada, pues obviamente, no, claro, sí, yo creo que se ponen a la defensiva con exacto, sí, es eso lo que pasa, ¿no? O sea, ya el médico pues duda en si ir o no al laboratorio a dejar una solicitud o incluso, no sé, a lo mejor puede que, no sé, o sea, que lo hagan a propósito con tal de porque también puede ser un poquito de fastidio del químico de otra vez, empezamos de nuevo, otra vez a checar. Porque es cíclico, claro, los hospitales de escuela siempre son así, ¿no? Estamos conscientes de que ese cambio es cíclico, ¿no? Es continuo, constantemente o bajo ciertos intervalos de tiempo, nosotros nos enfrentamos a nuevos residentes, ¿sí? Pero pues entonces, ¿qué hay que hacer? Bueno, pues establecer algún procedimiento, una guía que pueda servirles a ellos como esa base para que, pues de entrada, ya lo platicábamos fuera del aire, ¿no? De entrada, que conozcan todo el catálogo de pruebas que le ofrece el laboratorio, ¿no? Okay, o sea, algo tan simple y tan sencillo como eso, ¿no? De repente, ¿no? Y de ahí pues irnos a lo mejor un poquito más de la mano en explicarles, pues bueno, darles todo el catálogo de pruebas del laboratorio, pues va a ser un tiempo ahí tremendo lo que nos llevaría, ¿no? Pero sí a lo mejor explicarles qué pruebas pueden solicitar, cómo se solicitan. Ahora, ¿tú consideras que ese catálogo de pruebas tendría incluso un doble fin? No nada más el que sepan qué ofrece el laboratorio, sino que incluso se relacionen con los términos del laboratorio. Porque, por ejemplo, muchas veces en el laboratorio ustedes tienen agrupaciones de analitos, entonces perfiles o algún tipo de metodologías particulares para alguno de los analitos o matrices diferentes, ¿no? A lo mejor eso se ve un poquito más en el laboratorio. Hablas de la congruencia de la orden, ¿no? Más o menos. A lo mejor la justificación de la solicitud. Y sobre todo para saber en qué, por ejemplo, qué matriz o glucosa, pero sí, ¿en qué? ¿En suero o en orina? O sea, ¿el laboratorio lo hace o lo manda a otro lado? O sea, si el médico no tiene claro que el catálogo que ofrece el laboratorio incluye esas diferentes pruebas, esos perfiles, o incluso algo que a lo mejor él no había contemplado, que la cadena lambda, que la cadena kappa, que la no sé qué, y dices, bueno, todas estas variantes, todas estas alternativas hasta la biología molecular, por ejemplo, a veces el médico no lo conoce, no sabe que el laboratorio tiene la capacidad para hacer ese tipo de ensayos. Y entonces se limita solamente a hacer cierto tipo de pruebas. Entonces, desde mi punto de vista, conocer ese catálogo que mencionas es uno de los pasos cruciales para que sepan el laboratorio qué hace. Así es. En primera instancia, y todo lo que deriva de ello, ¿no? O sea, si tú los médicos les hacemos saber todo esto, pues, ¿qué es lo que deriva? El llenado de la solicitud, ¿sí? ¿Qué necesitamos cuando solicitan un estudio, no? A veces piensan que es como capricho de uno el insistirles que nos pongan, o la importancia, por ejemplo, de nosotros que nos pongan un diagnóstico, un motivo del por qué están solicitando una transfusión, la transfusión de un hemocomponente, ¿no? Pareciera banal esa parte, ¿no? En mi experiencia, les digo, en algunos médicos caen en pensar que es capricho de uno, pero imagínense qué tan importante sería saber cuál es el motivo de transfundir un componente, un concentrado eritrocitario en un paciente post-trasplantado, ¿no? O sea, qué condiciones debe de llevar ese producto. Para eso necesitamos esa información, para nosotros poder tomar mejores decisiones en lo que vamos a enviar, en lo que vamos a hacer, e incluso, pues ya obteniendo el resultado, pues en si lo mandamos así, si tiene congruencia con la parte clínica o no, ¿sí? Esa es una parte, el llenado de la solicitud, las condiciones de la muestra, como bien lo acabas de comentar, cuánto requerimos en volumen, qué condiciones, qué tipo de tubo,
¿sí? O sea, eso es trascendental, la verdad. Y es parte de lo que muchas veces son renuentes a querer capacitarse. A veces se pensaría que el proceso de laboratorio tiene ya algo establecido y que nunca cambia, pero la verdad es que no, hay muchas cosas que se van actualizando. Y habría que ver el médico qué tanto está relacionado con esos conceptos nuevos, porque pensar en la toma de una muestra, es una toma de una muestra, ni modo que el médico no sepa. Habría que ver si eso es cierto, porque ya hay nuevas referencias de el tipo de materiales que hay, los lugares de punción, que si son punciones difíciles, que si arteriales, que si venosas, que si... Y tantas cosas que gradualmente se han ido estandarizando con guías de CLSI, por ejemplo, con toda la intención de hacer el proceso más eficiente. Y si esto el médico no lo sabe, y si esto la enfermera no lo sabe, la enfermera que está a cargo de ese médico, o sea, se empiezan a generar ciertos tropiezos con el proceso, ¿no? No, desde luego, y pues, ¿quién es el único afectado al final de cuentas en toda esta cadena? Claro. Pues el laboratorio. Ahora, este proceso de inducción, porque al final es hablar de qué tanto una vez que llega el médico nuevo a este lugar, a este hospital escuela, qué tanto se le ha capacitado, qué tanto se le ha hecho un proceso de inducción bien establecido. Habría que ver que cada institución, desde mi punto de vista, tiene sus propias formas de conducirse. Y dependerá mucho del líder que esté en ese momento, del médico que esté como responsable de enseñanza y de todos los residentes y demás. ¿Qué tanto se tiene un programa bien establecido? Sabemos que es cíclico, que cada rato se cambia de médicos, residentes y demás, pero ¿qué tanto se tiene estandarizado, como por ejemplo una norma en donde te dice qué tienes que hacer, documentario y demás? ¿Qué tanto se tiene así establecido en la capacitación en el laboratorio? ¿Qué has visto? Yo sé que en nuestro caso, en el instituto donde yo trabajo, sí se cuenta, sí se otorga una inducción a los médicos, pero vaya, no sabemos cuál es la estructura de esa inducción, ¿no? O sea, no sabemos de qué les hablan, qué les comentan, ¿no? Sin embargo, algo que sí estoy consciente es que siguen llegando con esas deficiencias, ¿no? De saber cómo solicito las plaquetas, si es por mililitros, si es por unidades. O sea, son cuestiones, detalles muy finos. Pero que son propios del laboratorio. Claro, exactamente, que es lo que yo he insistido. Les he comentado a mis jefes, a los médicos responsables del servicio, pues que nos permitan tener esa participación, porque creo que la minucia del proceso en el laboratorio, todo ese aspecto técnico, pues quién más lo conoce más que el químico. Nosotros. Claro, ahora, Sí. fíjate que ahí viene esto, y como Oscar lo menciona, que tanto podríamos llegar a hacer este proceso inductivo, pero con el tiempo dedicado al laboratorio. Yo conozco algunos laboratorios y, bueno, instituciones en general, en donde les han pedido, como parte de enseñanza, que estén por lo menos una semana en el laboratorio. El médico tiene que estar ahí en el laboratorio, una semana. Y el médico agradece una vez que termina todo lo que le enseñaron, Claro. porque incluso ni en la escuela le enseñan eso, dado que el proceso de medicina es otra Pero cosa. bueno, ahora sí que una semana le sirve de muy poco, pero cuando menos se ambienta, ¿no? Vale, No, de no tener nada a es una que semana. Yo creo que es ver el oro proceso molido. ya desde atrás, o sea, ya, o más bien dentro del laboratorio, cambia totalmente la percepción de ellos. Se los comento porque, por ejemplo, en nuestro caso también los hematólogos, los que ya van para la especial en hematología, también de manera obligatoria tienen que hacer Pero una tú estancia. tienes la especialidad en hematología. También, ¿no? Sin ser médico. Ellos tienen que hacer una estancia, un recorrido por todo el proceso de banco de sangre. Cuando ellos llegan y ven todo lo que hay detrás de esa ventanilla cuando van a entregar la solicitud de un componente, se dan cuenta de todo lo que implica, ¿no? O sea, ya no nomás llegar así. Exactamente, ya no es de, oye, vengo a solicitar este concentrado, este plasma urgente y lo Me quiero espero. ahorita en 15 minutos, ¿no? Y O me sea, espero. Entonces, fíjate cómo son las cosas. Entonces la visión del médico se vuelve tan cerrada como la de un paciente, porque el paciente llega a lo mismo. Un paciente llega, le toman la muestra y no sabe qué pasa tras de una puerta o tras de una ventanilla. Y el médico, cuando no tiene esa formación, no sabe los tiempos, no sabe los catálogos, no sabe los procesos, no sabe si calibrarse o mantenimiento y demás. Incluso diría, ¿y como que para qué? Es que es diferente, por lo que mencionas es diferente. El paciente, el que llega, no tiene la urgencia. El médico a veces llega con un paciente que tiene... Claro. Sí, pero yo decía en cuanto a la visión de que finalmente En el el proceso médico no está atrás- relacionado con el no. proceso, ¿no? ahora es lo que también les comentaba al inicio, ¿no? O sea, ¿qué tanto hacemos nosotros por corregir, por darle ese conocimiento al médico, ¿no? Y explicarle.
oiga, doctor, esto pues no puede ser así de urgente, un plasma pues tarda 15, 20 minutos en descongelarse, o mire, si lo requiere urgente, pues lo podemos hacer, le mandamos el mismo componente con pruebas incompletas, pero también es una responsabilidad compartida, ¿no? Entonces, todos esos puntos son, yo creo que importantes que los conozcan los médicos, ¿no? ¿Por qué les decimos nosotros, en una hora, por favor, doctor, llámenos, para saber si su producto ya está disponible, ¿no? ¿Por qué? Por lo que implica, ¿no? O sea, no nada más es agarrar y meter a un equipo, eso. Pues no, viene detrás, obviamente, levantar una solicitud en un sistema, corroborar que los datos sean correctos, verificar que las muestras sean adecuadas, los volúmenes, el proceso en sí, cuánto demora, ¿no? O sea, lleva un proceso de incubación, hacer a lo mejor una dilución, etcétera. Todo eso pues requiere un tiempo y no es necesariamente porque ellos lo vean que lo metemos a un equipo, ya en 5 minutos está el resultado, ¿no? O claro, podemos brindar eso. Porque incluso requiere un proceso, es decir, ya hay muestras previamente formadas. No puede decir, es que me urge y quita todas y mete la mía. O sea, también esa es otra parte. Bueno, que si hay formas y hay claro, pero vaya, tampoco es así de que cualquiera que llegue lo va a poder hacer. Tiene que justificarse. O incluso también eso es algo muy importante, ¿no? Ahorita, el cómo perciben ellos una urgencia, ¿no? Okay, ¿qué es una urgencia? ¿Qué es una urgencia? ¿Qué es una emergencia, no? Bueno, urgente, lo manejan a nosotros, de repente nos llegan como urgentes los médicos en la mañana con las solicitudes que se les olvidó bajar, pero no es necesariamente porque sea urgente, sino porque pues el paciente a lo mejor ya va a pasar a quirófano o ya está adentro, ¿no? Entonces, pues entender toda esa parte, pero también yo no les quito la responsabilidad que tiene también el personal del laboratorio en trabajar toda esta parte, ¿no? En ese sentido, ¿tú qué sugerirías? ¿Qué tendría que hacer el laboratorio para propiciar a que los médicos a los que atiende pues hagan mejor su trabajo y que sea en complemento, ¿no? Pues yo creo que mantener esa comunicación y sobre todo buscar el apoyo del personal que dirige el proceso en el laboratorio, ¿no? Ya sea laboratorio clínico, banco de sangre, acercarse, ver esas necesidades y ¿por qué no? Ahorita pues saber cuál es el punto de vista, qué opinan los médicos al respecto, ¿no? En mi opinión y en mi experiencia creo que nosotros, o por lo menos yo me he sentido tranquilo porque hay médicos dentro de la institución que desde que empezaron como R1, pues yo les explicaba, les decía esto y lo otro. Entonces, cuando yo veo que ellos llenan las solicitudes y los mandan así a los residentes, ya cuando tienen un grado mayor, están correctamente requisitadas, están correctamente llenas. La muestra, exactamente, enseñó, la ¿no? muestra viene bien rotulada, con todos los datos completos, o sea, yo creo que la formación empieza desde ese punto, ¿no? O sea, podría ser la posibilidad de que el laboratorio mismo asigne a una persona capacitada para poder ir dándole esa inducción a los R. Claro. Una persona, ¿y sabes qué? Que se encargue, tú eres el encargado de cada vez que haya cambio de residentes, vas. Y no solo eso, contar con una carpeta, se me ocurre, pensando en lo que nosotros hacemos que es la capacitación, ya una carpeta destinada a ello. Ahí está la presentación, ahí está el material que les debes entregar, ahí está la evaluación que les tienes que hacer. ¿Por qué no? Entonces, todo eso, ya tenerlo estructurado para que cada vez que vengan, incluso es compartirles la liga, mira, chécate esto, revísate esto, vamos a hacer esto, o sea, ya una estructura de trabajo. Habría que ver si el laboratorio o el banco de sangre, en la parte del químico, tiene establecida esa forma de trabajar. ¿A quién le conviene que el médico esté capacitado? Al químico, por supuesto, y obviamente, como consecuencia. Pero al químico pues van a estar lidiando con que esta orden no procede, este dato no viene completo, aquí me falta la firma de no sé quién, no te o por qué 4 paquetes. Porque te parecería venganza del químico. Algo así. Y finalmente se convierte en una lucha de poderes y entonces a ver quién puede más. ¿Qué necesidad de llegar a eso si tal vez tuviésemos estructurado esto? Ahora, fíjate que nos llamó la atención, y tú lo viste con nosotros, lo que en redes sociales se generó, porque cuando lanzamos precisamente esa, pues, el que iba a ver este programa, el tema, la gente dijo, es tema perdido, el médico, o sea, lo capacito y bla, bla, y es tema perdido, o sea, son terribles, no sirven, etcétera. Y nos llamó la atención porque, insisto, tal vez la realidad de cada quien es distinta y a lo mejor lo que vemos nosotros pues, no lo estamos viendo con respecto a los que están en la sierra o los que están en la playa y que tienen deficiencias y falta de personal. A lo mejor la realidad de cada quien es distinta y por eso lo opinan así. Sin embargo, habría también que ver, y me gustó esto que dices, Lalo, acerca de cuál es nuestra responsabilidad como químicos. O sea,
esto que dices, Oscar, sería buenísimo ya contar con un esquema de trabajo sin importar en dónde estés. O sea, al final es compartamos la información, hagamos, pero no, parecería una lucha de poderes, ¿no? Sí, también de repente yo creo que cae en eso, pero, y les digo aquí, si fuese una crítica, pues también tendría yo mucho que compartirles y decirles acerca de mis colegas, ¿no? Que, pues digo, ha sido también trabajar con compañeros dentro del proceso en el laboratorio que no tienen ese tacto para explicarle al médico, por ¿no? ejemplo. Entonces, tienden a ser groseros, agresivos, y bueno, pues híjole, ¿cómo lidiar con esa parte también, no? O sea, yo también me pongo en el lugar del médico, o trato de ponerme en el lugar y dices, bueno, si ya sé que voy al laboratorio y me voy a topar con esto, lo pues... que hay que tener en cuenta es que algún día ellos van a caer en las garras de un químico, pero también tú un día vas a caer en las garras de un médico. Ah, no, sí. Entonces, pero y como mayor razón, ¿por qué no bajo ese contexto, pues tratamos de mantener llevar la vista en paz? Exactamente, de mantener esa comunicación, ¿no? Ahora, ¿de quién depende esto? Es individual y colectivo. Sí, pero... O sea, individual desde el punto de vista de que tú dices, cada persona tendría que sensibilizarse como para calmarle, bajarle un poquito, y colectivo desde el punto de vista de que es un grupo. Depende de los líderes. Y Entonces, depende de los juntémonos líderes. para ver qué hacemos con ellos. Y líderes, a ver, el líder de los químicos, el líder de los médicos, a ver, compartamos, hagamos. Es un tema complicado porque tal vez, y eso lo sabemos entre todos, que el médico no se deja tan fácilmente ser capacitado por un químico, por ejemplo. No es tan fácil. Sin embargo, hay vías, hay formas, ¿no? Yo creo que si el líder está convencido de que le vamos a ahorrar un montón de chamba, un montón de problemas, pues yo creo que el de enseñanza estaría más que feliz de que les entregamos una estructura de trabajo para capacitar a sus médicos. Claro, pero yo creo que sí mucho también es en cuanto al transmitirle el conocimiento, una justificación adecuada al médico. Si uno desde antes piensa en cómo explicarle a un médico el por qué, justificar el por qué me voy a demorar tanto en entregarle un resultado, o por qué requiero cierta información, o por qué requiero cierto volumen de muestra, etcétera, se les explica bien, lo entienden y obviamente pues ya van a saber el por qué, ya no vamos a entrar en ese choque, ¿no? Les digo, ese ha sido en mi experiencia algo que pues bueno, hemos logrado nosotros con algunos médicos, y me da esa tranquilidad porque sé que ellos en su momento, cuando lleguen nuevos residentes, pues seguramente lo van a transmitir, ¿no? O sea, lo van a transmitir, lo van a compartir, ya no solamente va a ser una retroalimentación unidireccional de laboratorio médico residente, sino ya también la parte médica estamos conscientes que nos va a poder apoyar. Y a donde vayan, saben que si lo aplican no va a haber mayor problema. Exacto. Porque todos funcionan igual, al final debe haber una orden bien son diferentes especialidades, ¿no? Claro, ¿Qué es pero, infantil donde estás? por eso, sí. Pero la orden siempre debe tener eso debe ser datos. O sea, a lo que voy es que más allá de que cambie el formato, de que cambie el producto, de que cambie a quién atiendes, si a niños o adultos, o sea, hay un formato que llenar. No, hablo del tipo de enfermedades, por ejemplo, el de cancerología o el de cardiología, que también se te puede ir si no llega en un buen momento la muestra y todo, ¿no? Para ser oportunos en esto. Que un punto igual muy importante, ¿no? Mencionarles y otros temas que han dicho sobre la certificación, ¿no? Por ejemplo, ¿qué implica que un hospital esté certificado, ¿no? Y eso es que pues los documentos, los registros se lleven correctamente, ¿no? Sí, claro. O sea, yo creo que les decía, todo esto ha estado vinculado en muchos aspectos a temas o pláticas anteriores. Incluso porque debemos entender que el médico es parte de nuestro proceso. No, desde luego. O sea, ahí comienza la fase preanalítica. Y si esa primera etapa no está bien hecha, claro, y termina con la posanalítica. Entonces, son los extremos de nuestra cadena de trabajo, de nuestro esfuerzo desde principio a fin. Y todo esto, si no está en primera instancia bien hecho, pues por eso tardas más, por eso hay más errores, por eso hay un montón de consecuencias. Habría que ver que en muchas instituciones públicas esto cuesta mucho trabajo, porque la relación entre las personas no es tan fácil por cuestión de que hay sindicalizados, de que hay de base, de que hay de no sé qué. A lo mejor en las instituciones privadas es un poco más fácil, porque no te adaptas, no llenas, no, fuego, vámonos. Pero en las instituciones públicas, en donde las cosas se mueven en otro tenor, es más complicado. Y ni se diga hablar de esta lucha de poderes entre médicos y químicos. O entre cómo el jefe de enseñanza le vas a decir eso, y entonces se vuelven como dioses, como ídolos, ¿no? Y se vuelve ya un tema complicado. O sea, un químico... Inalcanzables. Sí, y un químico que quisiera hacer todo el esfuerzo por proponerles que vamos a capacitarnos y demás, resulta que pues nunca le llegan esas palabras a quien deben llegar. Y es un tema de mucho esfuerzo y a veces de desgaste.
Yo creo que hay mucho trabajo detrás, ¿no? Yo ya lo veíamos el día que se lanzó esto y se generó esa polémica. Ok, comentaban en el WhatsApp, es tema perdido, ¿no? Porque nosotros tenemos atiborrado el sistema de gestión de toda esa serie de estrategias y todo. A lo mejor valdría la pena voltear a ver si realmente la estrategia que yo estoy empleando para transmitir esta información es la adecuada, ¿no? Claro. Porque pues, si ya van varias veces y no funciona, no es efectivo esto, pues ¿qué me lleva a pensar, no? O sea, Ahora, pero vamos a ceder tan fácilmente, es decir, por algunas cosas que nos estén manifestando, por algunas cosas que no funcionan a la primera, ya por eso vamos a dejar de hacerlo. Tal vez no, incluso porque sigue siendo enseñanza para todos, ¿no? Claro, claro. Y hay que ver qué tanto es lo que se genera alrededor. Bueno, vamos a leer lo que nos están mandando, en este caso es por Facebook, que nos están contactando. María Soledad nos dice: la función del médico en el laboratorio es clínica. Cada profesional, según su competencia, realiza las diferentes actividades. Asumo que en su preparación el residente ha sido capacitado para conocer todo lo referente al laboratorio con sus propias particularidades, es decir, catálogo de productos, referencia y su interrelación con los otros profesores médicos, etcétera. Pues bueno, sí, efectivamente. María Soledad, las diferentes etapas como la preanalítica hasta la postanalítica es de competencia del profesional tecnólogo médico, claro que siempre coordinadamente. Entonces bueno, pues va de la mano, ¿no? Y bueno, sí, nunca podemos dejar al médico. Nunca podemos pensar en cómo es que las cosas suceden, ¿no? Más saludos del doctor Oscar Torres de Guadalajara. Muy bien, pues saludos. Por el hemos visto, Nadiesda Guevara también nos manda saludos. Muy bien, pues muchísimas gracias. De hecho, por aquí tengo algunos más. Laura Martínez nos manda saludos también. Nadiesda Guevara, saludos cordiales. Sergio Francisco Mondragón, bueno, también nos están viendo. Adriana Pérez: importa que el médico acepte sugerencias del químico. Deben entender que todo va en pro del paciente. En conclusión, que tengan humildad. Es un tema nada fácil, pero bueno, hablar de humildad, pues sí. Saraí Reyes, saludos a todos. Saludos, Saraí. Bueno, pues es parte de los mensajes saludos que nos están llegando. Hasta Salina Cruz. Hasta Salina Cruz, Oaxaca. Perfecto, pues listo. Vamos al espacio musical y regresamos en unos minutos.
¿Y estaba en vivo? No. Listo, pues bienvenidos. Estamos de regreso, escuchando una canción que aquí nuestro invitado nos trajo, Paseando por La Habana, de Son Varadero. ¿Qué onda? ¿Por qué te fuiste cubano? Porque, bueno... ¿Ya conoces Varadero? No. Es padre. ¿Sí? De hecho, es uno de mis propósitos. Espero que sea a corto plazo. Poder visitar Cuba. Se me hace un país con no sé, con un sabor, una cultura muy, muy padre, ¿no? ¿Pero por qué? ¿Por la música o por qué? Pues por muchos aspectos, Más ¿no? que Pero la música... salsa, ¿no? Porque si no le van a dar una barra. Bueno, no vas a competir, vas a aprender, ¿no? Sí, Yo, no. sí. Voy a tomar clases allá. Y si son las chicas cubanas guapas, pues cómo no. Sí, entonces la música en particular de Cuba me ha gustado mucho. Creo que esa percusión de cada uno de los instrumentos, el cómo se disfruta, cómo se escucha cada uno de ellos, los puedes distinguir. Se me ha hecho muy, muy, muy padre, ¿no? Y este tema en particular, Paseando por La Habana, tiene así como que, aparte, un sentimiento detrás, ¿no? Sí, claro. Bueno, pues ese es el gusto. Perfecto, no, pues muy bien, muy bien. Seguimos recibiendo mensajes de los colegas, ojalá sigan así, que nos ayuden a tener pues más información, más cosas de las que podamos hablar. No nos puso su nombre, pero en la página opinó y nos dice, también cuesta trabajo con los particulares, no solo en las instituciones. Yo trabajo en el sector privado y de verdad que también es una lucha campal. Fíjate, o sea, uno pensaría que en lo privado mucho de esto pues como que no pasa, y pues no es cierto. Entonces es todo un tema bastante interesante. ¿Tienes por ahí otros mensajes o ya? Listo. ¿Sí? ¿Tienes algunos? A ver, vemos. Lupita nos dice que Rigoletto Pérez, saludos a todos los químicos. Es importante la capacitación de los médicos, tanto residentes como los de base, en varios aspectos del laboratorio, empezando por la correcta manera de llenar las solicitudes del laboratorio. De repente te sentí Y Jacobo hemoderivados. ¿Qué digo, Lupita? Me faltan mis audífonos grandotes. Por eso me los puse así. Ah, es correcto. Ya vas. No sé es si que tenemos nuestra Lupita por eso. Ok. Si me permite, pues sí, yo insisto, sé que hay médicos que nos escuchan o hay médicos que están siguiendo la transmisión de radio, pues saber cuál es su punto de vista, ¿no? Esperaba un poquito más de participación con este tema, a lo mejor pues generando ese debate, ¿no? Han de estar así. No sé, digo, o a lo mejor les hemos criticado o se les ha criticado muy fuerte, no pero era la incluso idea. el químico que opine, porque yo siento, y aquí sí me atreveré a mencionar algún aspecto, por ejemplo, del malestar que algunos me han expresado, se vuelve un dolor de cabeza para muchos, el que el médico no obedezca las indicaciones, el que a pesar de capacitaciones, por lo menos express, no continúen con ello. Y claro, ya lo dijiste tú, ¿no? Todas las actitudes que luego el químico toma para expresar eso está bien, pero finalmente sí es un problema que hay que abordar. Es decir, no podríamos pensar de, ay, pobrecitos, y entonces como es médico, no, pues no me meto en su rubro, como es químico, no, pues tampoco me meto. Al final en algún momento interactuamos y estamos hablando de ese punto de interacción, no de otra cosa. O sea, él hace la clínica, él hace el tratamiento, él hace lo que él quiera, sí, y en esa parte ni nos metemos. Pero en la parte en donde sí interactuamos, si hay algo que mejorar, lo tendremos que mencionar, y esa es la intención del programa. El que en ese punto en donde las dos profesiones generan un vínculo, pues tenemos que buscar la manera de convivir, de hacer las cosas bien, estandarizar, mejorar, porque al final el paciente es el afectado. En la otra parte, pues nosotros qué, ¿no? Y ellos también, cuando se trata de instrumentos, de calibraciones, pues tampoco se mete. Pero sí, en ese punto considero que sí sería importante continuar con insistir en ello, pues. ¿Qué tanto tiene que ver en la certificación o acreditación de una unidad hospitalaria este tipo de situaciones? Fíjate, qué interesante. Yo creo que tiene que ver mucho, porque es lo que les decía, ¿no? O sea, de repente no se percibe cuál es la importancia, cuál es el propósito que se persigue con una certificación, y que es realmente demostrar que los procesos se realizan de acuerdo a lo que está documentado, ¿no? Y si nosotros nos desviamos consecuentando que una solicitud no vaya bien llena o que no, pues vaya, que no lleve todos los datos, pues entonces ya ahí se está generando un desvío en eso que se supone está documentado y se debe de acatar. O sea, puede haber una buena muestra con una mala orden de sí, trabajo. Claro. Sí, hay muchas circunstancias. Y al revés. Y al revés, ajá. Entonces, les decía yo, más que también otra cosa, pretendo compartirles esas experiencias, ¿no?
les decía acerca de las solicitudes, pues plasmarnos cuál es el motivo de la solicitud, de lo que están solicitando como hemocomponentes, ¿no? Y esto por la implicación que tiene en el tratamiento de los pacientes. Les ponía el ejemplo hace rato, si a nosotros no nos especifican cuáles son las características del hemocomponente o no nos dicen cuál es el motivo de la transfusión, pues sabemos que, por ejemplo, un concentrado eritrocitario es por anemia, pero qué importante es que nos digan que es un paciente post-trasplantado, que es un paciente con enfermedad renal crónica terminal, ¿no? O sea, eso a nosotros nos lleva a tomar decisiones en brindarles mejores productos, ¿no? A los pacientes, o sea, productos con condiciones específicas que vayan radiados, que vayan filtrados, que sean recientes. Que vayan adecuados, ¿no? Exacto, pero si no nos los indican, pues ¿cuál es el riesgo? Que le mandemos pues, cualquier otro componente, claro, que no lleve las condiciones adecuadas y que obviamente el primer afectado es el paciente. Ahora, fíjate que aquí estás diciendo algo muy interesante que al final, sin que lo tomen a mal los químicos que nos escuchan, también es comprometernos. Es decir, le estamos pidiendo al médico que haga su chamba, sí, pero también el químico, el que esté al frente en ese momento del proceso, tanto del banco como del laboratorio, debe estar a la altura de la exigencia del médico. ¿En qué sentido? Tiene que saber por qué se pide, cómo se pide. O sea, a lo que voy es que en mi experiencia he visto algunos técnicos químicos que cuando el médico llega e impone. Y el químico no se defiende y el químico no opina y entonces, sí, lo que el médico diga. A pesar de que la muestra no vaya adecuada, a pesar de que la orden de trabajo no esté bien, o si no se pasa a otro detalle. También me ha tocado ver en donde algunas instituciones, por amiguismo, pues es mi amigo el médico, ni modo que no se la procese, ni modo que no lo haga. Y también caes en un exceso de confianza en donde empiezas a procesar cosas que no deberían ser, y todo porque pues es tu amigo, o porque es el médico, o porque, es que el director dice. O sea, hasta dónde nuestro nivel académico, nuestro nivel de compromiso con el proceso nos permite tomar esas decisiones o no hacerlo. O sea, y no es negar el servicio, es tener un sustento detrás de por qué sí o por qué no hacerlo. Claro, yo les comentaba, ¿no? Del compromiso que nosotros tenemos en tener claro las cosas, la justificación del por qué estamos solicitando algo así, ¿no? ¿Por qué se requiere de esta manera? Así es. Si no lo tenemos claro, ¿cómo pretendemos explicarle a los médicos y que ellos lo asuman, ¿no? O sea, que realmente se lo lleven. Ajá. Entonces, sí es un aspecto muy importante esa parte de tener nosotros ese compromiso también desde adentro del laboratorio. Así es. Sigo leyendo lo que nos siguen escribiendo. El químico José Antonio Arroyos nos manda saludos. Saludos, químico. María Soledad, no se trata de competencia, solo que cada profesional no haga intruismo. Eso pasa en algunos hospitales acá en Perú. Inclusive quieren firmar nuestros resultados. Wow, eso ya está más complicado, ¿no? Entonces, ahora, ¿qué implicaciones tiene la firma? No, pues yo creo que mucho, o sea... Es en Perú. No sé qué consecuencias pueda tener porque, por ejemplo... Legales. Sí, legales. Acá en México hay un responsable sanitario por área, supongo, ¿no? De la farmacia, pero por al ejemplo. final de cuentas nosotros como químicos en el proceso sabemos que lo que nosotros otorgamos como resultado y va firmado por nosotros es responsabilidad de nosotros, sí. De nadie más. O sea, ahí incluso el responsable podría pues quedar exento de culpa, ¿no? O sea, es meramente responsabilidad de quien está firmando y entregando un... Es decir, la firma tiene un peso específico. No, claro, y entonces habría que ver con los compañeros allá, los tecnólogos allá, cómo funciona el asunto, incluso su legislación cómo es. Pero sí, yo diría que sí tendría que estar perfectamente separado el proceso de laboratorio con la parte clínica del médico y demás, y que quieran firmar. Ahí yo difiero un poquito. Yo creo que justamente también otro de los objetivos de toda esta charla, este tema, es romper esa barrera. Romper esa barrera de no tener esa empatía, de no existir esa retroalimentación de parte del médico, compartirnos un poco de la clínica, de otros resultados, y nosotros, pues, ¿por qué no compartirle el por qué o en qué momentos pueden llegar a solicitar un estudio especial? ¿Sí? O en qué momentos se puede enviar cierto componente con ciertas características, etcétera, ¿no? Claro. O sea, porque de repente sí caemos en eso, ¿no? Él no me dice nada de la clínica, yo tampoco le explico nada del laboratorio, ¿no?
Claro, bueno, en esa parte sí, totalmente de acuerdo. Y el paciente, bien, gracias, ¿no? En esa parte sí de estar apoyándonos mutuamente. El gran detalle es cuando quieran meterse a tu trabajo. No, sí, claro. Ahí es donde ya tal vez no sea lo mejor. Se ha comentado, ¿no? en otras sesiones, digo, al final nosotros no ponemos en juicio la clínica que ellos están haciendo, ¿no? Así es. Es su formación, es para lo que ellos están estudiando y se están formando, lo que saben, ¿no? Pues tampoco creo que deberían de poner en juicio lo que nosotros hacemos en la parte del laboratorio, ¿no? Lo que nosotros les estamos entregando como resultado. Así es. Ahora, el hablar de un proceso de inducción al médico tendría mucho que ver con la especialidad a la que van y con todo este proceso que vayan a considerar como parte de su formación, porque incluso me atrevería a decir que este proceso de inducción debería contemplar la toma de muestra, porque a veces se da por hecho que el médico ya lo sabe hacer y la toma de muestra no está tan fácil. Hay incluso algunos procesos que solamente el médico lo puede hacer, ¿no? Cuando ya estamos hablando de algunas tomas cervicales, de algunas tomas de algún lado, pues muy particular como médico. Líquidos, ¿no? Algunos líquidos pleurales y cosas así que son muy particulares y que incluso está especificado que solamente el médico podría hacerlo. Pero y las otras tomas que a veces las siguen haciendo con jeringa, las siguen haciendo de una manera diferente, pues habría que ver qué tanto es nuestro alcance entonces. Yo creo que también es una parte muy muy importante. Les digo que se ha relacionado en muchos aspectos a otros temas, ¿no? La importancia de la fase preanalítica. Yo creo que también valdría la pena pues preguntarles qué tanto conocen acerca de los dispositivos que hay hoy en día para hacer una toma correcta de la muestra, ¿no? Qué interferencia puede llegar a tener el anticoagulante con algunos otros estudios, porque eso sí, se los voy a platicar en una experiencia. Me ha tocado ver de repente que llegan al banco de sangre y pues con tal de completar el volumen, perdón, de la muestra, pues mezclan lo traspasan. Sí, mezclan anticoagulantes, el de heparina con el de EDTA y cosas así por el estilo, ¿no? O sea, del mismo paciente, no importa, sí, pero son diferentes. Y fíjese, incluso el riesgo que lleva eso, ¿no? ¿Qué tal por descuido, lo que sea, que ha pasado, y muchos estarán de acuerdo, pues la equivocación en la toma de la muestra, ¿no? Que estén mezclando de dos pacientes diferentes, no sé, o sea, yo es lo que también he tratado de transmitirles, ¿no? O sea, preferible y por seguridad de ustedes, del paciente, desde luego, hacer una toma nueva. O sea, yo sé que de repente nos enfrentamos a situaciones patológicas, condiciones físicas de los pacientes muy complicadas, pero ahí estamos, hay personal dentro del laboratorio, expertos, decían ya en pláticas pasadas, ¿no? Le sacan sangre a las piedras, o sea, expertos en tomas de muestra. ¿Por qué no apoyarse del personal del laboratorio, no? Y más a tu favor, cuando mencionas un caso patológico bastante grave, yo creo que es mejor dar un mejor diagnóstico que andar adivinando si la muestra está bien o está mal de una vez. Exacto. Vas con una buena porque muestra. A veces caemos o se aferran es que no le puedo tomar otra muestra. Porque ya lo funcioné 5 o 6 veces, pues sí, pero por la técnica no. Tú no puedes, por eso no. Ajá. Yo. Y bueno, pues es como que poner en la balanza, ¿no? También yo he insistido, no hay que ser tan cuadrados. Nosotros los químicos, de decir de entrada, ¿no? No me alcanza la muestra. Pues espérame, a ver qué le están solicitando. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué voy a ocupar de esa muestra? ¿La centrifugo y realmente me alcanza? ¿Me puedo hacer algo? O digo, no caer en eso de no, esto no me alcanza. Esto no me sirve. Otra. Ajá. Bueno, de hecho, me acuerdo que uno de los invitados, Ronald Moreno, él nos decía que los hemocultivos, sin importar realmente de que cumplieran al 100% con las características de una buena muestra, se procesan, porque son muy difíciles de obtener ese tipo de muestras y procesar todo esto. Una muestra de líquido cefalorraquídeo, o sea, por ejemplo. Entonces, como bien dices, hay que ser flexibles cuando lo amerite. Ser estrictos también cuando sepas la implicación que tiene el resultado que va a tener. Entonces, pero es hablar de criterios, ¿no? Es hablar de ciertas formas de establecer cómo vamos a trabajar. O sea, al final es platicar, es llegar a una forma de cómo vamos a hacer nuestro trabajo cada quien y cómo nos conviene, y cómo le conviene al paciente, ¿no? No, pues sí, yo creo que eso no debemos de perderlo de vista. Así es. Listo. El doctor Oscar Torres nos dice: gracias por abordar este tema, pero creo que se debe ir más a fondo.
desde la inclusión, desde la formación como médicos y secundariamente dentro de la especialidad deberían tratar todos los residentes al banco de sangre y conocer las pruebas necesarias de laboratorio en banco y luego de todo lo que se están abordando. Pero eso ya sería meter en el plan de estudios, ¿a eso se refiere a fondo? ¿El plan de estudios del médico? No, yo creo que cuando ya están en la parte laboral, que sean parte de una inclusión, que se consideren. Fíjense que, insisto, yo ya me gustaría ver el punto de vista de un médico, porque sabes, lo platicamos en algún momento aquí, la formación del médico en estos hospitales escuela muchas veces son denigrantes. Me da un poco de pena y otra vez, si alguien nos está escuchando, que nos lo diga. Pero son denigrantes porque los ponen a llevar café, los ponen a servirle al gurú médico que está ahí, y es un tema complicado, o sea, realmente tendría que ser un proceso académico. No, son las novatadas que te decía, ¿no? Sí, pero ¿cuántos años te dura la novatada? Sí. O sea, tampoco podría ser así. No sé, a lo mejor estoy hablando de a lo mejor son meses, pero de todos modos, desaprovechado. No sé, yo lo que platicábamos la otra vez en donde, cuando dimos un curso de la normatividad, la médico que quedó al frente del servicio de la clínica de sueño, nos decía que ya en su formación como médico no había tenido contacto con normas y demás. Entonces, cuando llegamos a mostrarle qué era una norma, cómo estaba estructurado y demás, incluso ella se quejó diciendo: en la formación que tuve como médico jamás me enseñaron una estructura de trabajo, un esto, uno. O sea, habla de la carencia que también se tiene en esos hospitales escuela, y parecería, incluso lo escuché de otra colega médico, que decía que esto es un esclavismo, porque duplican o triplican turno, están que se caen de sueño, y aún así tienen que estar al frente. Entonces, le exiges a un estudiante de medicina que haga todo ese esfuerzo y es inhumano en algún momento. Hasta en alguna ocasión en radio también escuchaba todo ese proceso por el cual el médico pasa, y después se convierte en ese rencor de ahora el que venga atrás me lo voy a joder porque tiene que pasar por lo mismo que yo, y se vuelve una escuela de ese tipo. Insisto, puede ser algo de eso la actitud a la hora tal vez. Es lo que les comentaba, ¿no? Entonces no sé qué tanto pueda vincularse con todo lo que estamos diciendo, pero pues yo creo que bastante, y a lo mejor a eso se refiere el comentario del doctor, ¿no? O sea, habría que ver más a fondo qué pasa, ¿no? O sea, qué hay detrás de todo esto. Y algo de lo que estoy seguro, les digo, en mi experiencia ha sido, hemos tenido buenos resultados de trabajo con los médicos, de ser insistentes en lo mismo, ¿no? Yo creo que, pues, los invitaría a que continuaran aquellos, a que no perdieran esa esperanza, ya decía la digo, ¿no? Yo creo que también tiene mucho que ver el tipo de pacientes que tienen ustedes ahí. Por ejemplo, no, y lo que ven, bueno, eso pega mucho porque son niños. Y que creo que es de primer nivel el hospital en cuanto a fama como pues está tal, ¿no? considerado como un instituto y es un hospital escuela, o sea, sí tenemos mucha rotación de médicos, de residentes. Pero también tiene un alto nivel. Pues sí, es que pues mucha gente, oportunidad de diferencia como hospital. Sí, mucha gente de otros estados, incluso no sé si de otros países, pero llegan a ese tipo de institutos, sí, claro, para ser atendidos por la especialidad que tienen de los infantes, de los niños. Veía la otra vez que estábamos en el Instituto Nacional de Pediatría, lo mismo, o sea, es una alta especialidad, y el banco de sangre que está ahí también forma parte de esta necesidad de hacer las cosas bien, incluso porque son muy particulares. Veíamos que, bueno, mucho de lo que se hace en el laboratorio o en el banco no siempre funciona para este tipo de pacientes que atienden. Porque decían, ok, ¿dónde está las referencias para infantes? ¿Dónde está el intervalo biológico de referencia? Tenemos para adultos, pero para infantes no tenemos, y sí son diferentes. Decían, caray, pues sí, ¿verdad? Y entonces se cuestionaba en algún momento algunos organismos donde decían, ¿por qué me piden que obedezca a estos intervalos biológicos de referencia cuando esos no aplican para los infantes? Y entonces son cosas muy particulares, y ni se diga si hablamos de cancerosos, por ejemplo. Nosotros que atendemos a este tipo de instituciones en donde el paciente es muy particular, no tiene venas disponibles para una buena toma, sus condiciones son difíciles de manejar, entonces el médico, el laboratorista, ¿qué tanto se involucra para darle una buena atención? O sea, son temas que de alguna manera sí impactan y que generan pues un efecto, yo creo que inmediato. Sí. Entonces habría que verlo. Vamos a ver otro mensaje que nos mandan. No nos dice quién lo escribió, dice, pero se les ha olvidado. ¿Es el mismo? ¿Es el doctor? Es el doctor Oscar Torres. Perdón, es la continuación de su mensaje. Pero se les ha olvidado la capacitación del personal de laboratorio en banco de sangre, químicos y laboratoristas. ¿Cómo ayudan si desconocen todo lo relacionado a la medicina transfusional? Es lo que decíamos. Sí. También nos pone la soga al cuello. O sea, tampoco podemos exigir nomás al médico y nosotros no saber.
Es una situación muy particular. El banco de sangre, siento yo que hubo un tiempo, o sea, a lo mejor estamos al término de ese periodo donde se dejó como abandonado dentro de las instituciones. Ahora sí que era un banco. Ajá. Y realmente sí hay carencias, y yo creo que más que carencias, necesidades de los médicos de saber qué hacemos nosotros en el banco de sangre, ¿no? De repente dicen, pues sí, obtienen sangre y nos las dan y Sangre. cuando lo necesitamos y nada más, ¿no? Pero les digo que cambia totalmente la percepción con los médicos que nosotros tenemos de hematología. Cuando llegan, se involucran, ven todo el proceso, la atención a los donadores, o sea, todo eso ya les cambia a ellos la percepción. Ajá, totalmente. Yo les digo, porque van y se sientan o pasan por cada una de las áreas dentro del proceso, ven cómo se hace, qué implicaciones tiene una buena muestra, el control de calidad, el trato, los tiempos, ajá, el qué secuencia debe de tener un paciente para que yo llegue a solicitarle un eluido a un paciente, ¿no? O sea, todo eso es importante, pero ¿hasta qué momento cambia? Hasta que están dentro hasta que conocen un poquito más. Hasta que lo viven. Hasta que lo viven. Porque ¿no? si no se vuelve una enseñanza como de, bueno, imaginemos que existe, no, hasta que ya lo viven se dicen, caray, sí tenían razón en esas palabras. Ahora, algo que mencionaba Oscar hace un momento y que creo que es crucial, es el liderazgo. O sea, los médicos líderes, los químicos líderes, por la otra parte, ¿qué tanto logran que esto funcione? Porque estamos mencionando probablemente se fusione. Y se fusione tal vez. En esa parte que te decía, en donde sí interactuamos, que se vuelva una dinámica donde se fusione y en donde realmente haya beneficio para el paciente. Que hay un área de interacción entre el laboratorio y el hospital. Pues yo para creo que ahí sea donde se lleve a cabo por debates, por ejemplo. Por ejemplo, nosotros pues tenemos un área de enseñanza. A lo mejor ellos podrían ser los que modulen toda esta parte, ¿no? Por ejemplo. Ver las necesidades con, no sé, la subdirección médica, qué disponibilidad en cuanto a tiempo nos pueden dar al laboratorio, y pues obviamente los responsables de los laboratorios, en caso de laboratorio clínico y banco de sangre, pues que incluyan, ¿no? O sea, que participen en eso para generar esa... Ahora, que incluyan, y no nada más al químico o al técnico y al médico, sino que hay administrativos que son parte de... Las enfermeras. Y los administrativos, mira, ahorita también el doctor Torres nos está diciendo, desgraciadamente el personal con menor formación es el responsable de tomar muestras, llenar solicitudes y pedir hemocomponentes sin conocer normas, menos pruebas y componentes. Entonces, sí, en algunas instancias, efectivamente hay personas que ni relación tienen y que más bien por conocimiento de repetición, porque lo han hecho muchas veces, llenan las órdenes de trabajo y piden y demás, pero es lo que realmente el médico necesita. Y eso es a lo que con lo que comenzábamos, ¿no? O sea, desgraciadamente dice el personal con menos formación son estos residentes que apenas van empezando, son médicos que están comenzando, conociendo todo igual del proceso de un hospital, o sea, ya no es de un servicio, es de todo un hospital, y que están en formación. O sea, yo creo que ese es el punto donde debemos de ser más enfáticos en tratar de trabajar con ellos y sensibilizarlos, ¿no? De la importancia que tiene todo esto. Incluso, ¿sabes por qué? Por ahí escuchaba en algún momento que luego piden un montón de componentes y ni los van a transfundir. Sí, ¿no? ¿Y qué hacen con el producto que sobra? ¿Y qué pasa con todo esto que ya salió? Otro tema, ¿no? En algún momento hablaron acerca de los indicadores, ¿no? Estaría, y no sé si alguien lo ha hecho, muy interesante ver... generar un indicador acerca de cuánto de lo que solicitan los médicos realmente transfunden. ¿Y cuándo se desperdicia? Sí, ese es un tema, híjole, cuidado. Es muy, muy importante, muy curioso, y hay gente habría que buscar lo de líquidos, residuos peligrosos y todo, ¿no? Biológicos. A ver qué encontramos de bolsas ahí. No, ese es otro tema. Fíjate, y a lo mejor en eso trasciende, ¿no? Algo muy importante para nosotros es mantener este stock bajo el concepto de primeras entradas, primeras salidas. ¿Por qué? Porque pues obviamente los hemocomponentes tienen cierta vigencia, pero de repente caemos cuando se solicitan o hacen las solicitudes para cirugías programadas y piden 2.500 de concentrado eritrocitario. Pues eso implica, son 8, aproximadamente 10 unidades, 10, 12 unidades. Como la cuarta parte del volumen total, ¿no?
son 10-12 bolsas de concentrado eritrocitario de entre 250 a 300 mililitros. Frecuentemente, digo, el grado de especialización les ha hecho más hábiles a los médicos, o más, bueno, al grado que no ocupan toda esa sangre, todo ese concentrado eritrocitario. Pero ¿qué sucede? Pues se queda reservado 24 horas, 12 horas más, por cualquier cosa que se requiera, pero entonces la vigencia se va acortando. Entonces ese producto se vuelve a poner en circulación, y si llega otra cirugía, se vuelve a tomar, se resguardan otras 24, se sigue rezagando, se va cortando el periodo de vigencia, y las condiciones del producto se van mermando, o sea, ya no son las adecuadas. Pero todo eso también detrás no lo conocen, o sea, no lo saben. Entonces lo importante es que se haga una evaluación correcta de lo que realmente pueden llegar a ocupar. Claro, porque a veces te piden para todo. Exacto. A veces sangre para todo, no importa de qué hayas entrado. Depende de quién es el cirujano. Sí, incluso es eso. Incluso va de la mano. A lo mejor ya hasta saben, es el doctor tal, él siempre pide. ¿Es el otro doctor? No, él sí lo manda con... O su habilidad no es la adecuada, no sé. No, pues sí, pero sí hay muchas cosas también detrás, ¿no? Que yo creo que vale la pena pues revisarlas más a fondo, como decía el doctor, ¿no? Sí, es muy interesante. Híjole, pues se nos fue el tiempo muy rápido. Ya no hubo marcatextos. Ya no hubo marcatextos, iba yo a revisar algo de los médicos residentes, pero la verdad es que nos metimos en esto y bueno, ya no hubo tanto tiempo para ello. Pero bueno, sí les invitamos a que continúen pues revisando nuestros programas. Ahí están las redes sociales para que lo hagan. En el canal de YouTube, CCLab Radio, todo junto. Ahí van a encontrar todos estos programas grabados. Y si tienen opiniones posteriores a la revisión del programa, háganoslo saber. Ahí están nuestras vías de contacto. WhatsApp 55 60 67 51 48. En Facebook, CCLab, espacio CCLab. Y ahí podemos leerles, escucharles y nos mandan algún mensaje de voz, lo que corresponda para retroalimentar y mencionar todo esto, ¿no? Entonces, si de alguna manera todo lo que vamos grabando les ayuda, pues de verdad que háganoslo saber. Bueno, nosotros estamos haciendo el mejor esfuerzo por transmitir esto, pero habría que ver si la gente realmente le deja algo. Por ahí escuchamos que sí le estaba sirviendo para capacitación de su personal, que bueno, les agradecemos esa confianza, pero por otro lado, pues también retroalimentenos, díganos si esto sirve de algo, si este esfuerzo de hacer la radio y de traer a nuestros invitados que son especialistas en los temas está formando algo, y bueno, pues nos serviría de mucho saber de ustedes. Por otro lado, recuerden que también tenemos ciertos eventos académicos. Por ejemplo, comenzó el curso de tamiz neonatal y bueno, está bastante interesante. Se está dando en línea, personas de diferentes partes de la República Mexicana lo están tomando. Hay cursos gratuitos. Ahora viene el curso el gratuito que viene es del taller del cálculo del sesgo. Entonces vamos a estar 2 horas practicando cómo se calcula el sesgo para el control estadístico de la calidad. También vamos a continuar con este diplomado de microbiología que está en Puebla, el diplomado de hematología que está en Puebla y en la Ciudad de México. Entonces, bueno, hay un montón de cosas que estamos propiciando. En breve les mandaremos el programa de parasitología. Vamos a tener un diplomado en parasitología que, bueno, pues estamos preparando para todos los que nos escuchan. Muchos de nuestros eventos son presenciales y virtuales. Algunos totalmente virtuales, algunos grabados, otros en tiempo real. Entonces hay diferentes modalidades, por lo cual pues no podrían perderse el qué es lo que estamos haciendo, ¿no? En YouTube pueden encontrar toda esta información grabada, así es que bueno, pues es parte de lo que ustedes pueden pues encontrar ahí. Un último mensaje, Lalo. No, pues de nuevo agradecerles el que me hayan considerado para participar con este tema. Espero que pues haya cumplido un poquito el objetivo acerca de este tema. Y bueno, pues invitarlos a las personas que están al frente de estos procesos de laboratorio que busquen estrategias. La verdad es que eso sí es un tema que trasciende mucho y pues que yo considero que se puede obtener resultados muy buenos si se trabaja. Perfecto. Oscarín, últimas pues nada más palabras de hoy. Comentarles lo que les comentamos aquí en el programa, ¿no? Que traten de ver la posibilidad de hacer un vínculo más adecuado entre químico y médico, los líderes, bájenlo, aterrícenlo con su gente y pues no es mala idea el poner una persona que capacite a los médicos en la que tiene que ver con el laboratorio y que hagan una buena inducción en esa área y que el médico se vaya inclusive hasta con mejor sabor de boca a estar peleándose entre ellos, ¿no? Sí, es desgastante, ¿no? Tanta pelea. Bastante. Entonces no tiene caso. Listo, pues ¿no tenemos más mensajes?
¿Sí? Un último, a ver, déjame ver. Vamos a ver si es que alguien más está opinando en Facebook. Porque de plano en el chat de... Ahora se apagaron, ¿no? Sí, nadie No, es que ¿qué crees? Que llegan después, lo revisan y empiezan a revisarlo después. Ok, bueno, está bien. Vamos a ver. ¿Quién nos lo puso? ¿Director? Fui el director del banco de... Fui el director del banco de sangre del Centro Médico de Occidente y logré que se iniciara la rotación de residentes de hematología a banco de sangre por 3 meses. Está re bueno en su formación. Pero otras especialidades desconocen todos los procesos. Bueno, mandé la propuesta a las autoridades de enseñanza que se debe rotar una semana mínimo por banco de sangre para poder, para que conozcan las pruebas de laboratorio en dicho banco. Fíjate qué interesante. Pero otra vez, entonces estamos hablando de líderes. Claro, o sea, si el líder está convencido de que esto es necesario, sucede. Toma decisiones y sucede. Pero si somos los que estamos allá abajo de la cadena y estamos rascando hacia arriba por lograr esto, es muy complicado. Sucede que no pasa nada. No sucede. No sucede. Entonces, sí, yo creo que esto es parte importante de la formación que hay acerca Ya empezaron a comentar. ¿Ya llegó Paula? ¿Ya llegó Paula? Ya empezaron a comentar ahora sí. Entonces, bueno, la verdad es que sí nos interesa que todo esto suceda para bien. Rosalba Galicia, claro que sirve este programa, contribuye a romper paradigmas, salir de la zona de confort, actualizarse y muchas cosas más. Saludos a todos en la mesa. Muchas gracias, maestra Rosalba. Muchas gracias. Ana Luisa, saludos. En efecto, tiene importancia tanto en la calidad del resultado y un gran impacto en costos. Esa es otra parte que a veces no hemos visualizado, pero todo lo que se hace bien, el costo se abate. Claro. Todo reproceso, todo producto mal elaborado tiene quejas, tiene reprocesos, tiene un montón de cosas que tarde o temprano a veces no lo cuantificamos. Ahí no, pero el balance final del año sí se nota. Sí. Ahora, el gran problema es que nosotros no hacemos ese balance. Al menos los privados sí lo hacen, pero los públicos difícilmente se acercan al número para saber qué tanto impactó el que no lo hicieran bien. Se parece un poquito al que tira la basura en la calle, ¿no? Al cabo que el otro lo tiró, más o menos. Casi, algo así. María Soledad, felicitaciones, buen tema, gracias por las ponencias. A usted muchísimas gracias. Laura, es un tema muy importante, una parte aguas por el sistema de salud, para el sistema de salud. Parteaguas. Es más bien un parteaguas. Claro, es que aquí lo separo. Un parteaguas para el sistema de salud. Vane Antonio Villegas, se trata de mejorar comunicación en pro del beneficio de nuestras partes interesadas. Términos de certificación. Saludos. Muchísimas gracias, Vania, muy amable. Pues listo, pues creo que son todos los comentarios que tenemos por el momento. Muchísimas gracias a todos, de verdad que es bastante interesante y por favor no se sientan el que estuvimos criticando para destruir, sino más bien para construir. Queremos que se fusione, dice Oscar. Un México mejor. Un México mejor, ya. Bueno, ya por el tono ya sabemos de quién. Muy bien, muchísimas gracias a todos, de verdad que ha sido un placer estar aquí con ustedes, ya 25 programas. Híjole, ya un cuarto de 100. Entonces, estamos hablando de la mitad del año. Estamos hablando de la mitad del año, son 50 semanas, esperaríamos llegar al programa 50. 25 ya, buenísimo. Listo, pues muchísimas gracias a todos por haber sintonizado y cualquier cosa, estamos en las redes sociales para que haya quejas, devoluciones de las entradas. Lo que ya huele a nieve. Listo, muchas gracias, saludos a todos. Hasta luego. Hasta luego.